tenemos un pH, digamos, cercano al neutro o hasta ácido. Ahora que hablemos de la infertilidad, vamos a dar el ejemplo en el caso de los seres humanos, y ahí les voy a comentar un poco más cómo hacer este truco también para poder alcalinizar, en este caso, tu contenido, ¿no? Del líquido seminal. Pero claro, eso solamente si fuese necesario, si no, pues no hay problema en este caso. Muy bien, ¿no? Y en el caso de, gracias por la pregunta, Lizeth. Y en el caso depende, como mencionábamos, bueno, es un conducto, en ese caso cavernoso, ustedes saben que se va a llenar de sangre, ¿no? El tema de la cópula, en la excitación de los machos, y tiene la capacidad de ser, no elástico, en realidad, como término de tal, porque eso estaríamos hablando de otras propiedades, ¿no? Según tipo de tejido conjuntivo y todo eso. Pero básicamente tiene la capacidad de poder llenarse de sangre, ¿no? Por los cuerpos cavernosos que tiene, y de esa manera pues genera la erección, ¿no? La famosa erección que los machos tienen por excitación en el momento de la cópula, el inicio de la cópula o al final de la cópula, inclusive ya después comienza a disminuir, y todo esto se activa pues básicamente por el tema del deseo sexual en los animales, que es un instinto reproductivo intacto, ¿no? Inclusive en nosotros mismos también. Y bueno, eso es lo más importante. En el caso del ser humano, bueno, se habla mucho del prepucio, porque es el pliegue que se tiene en la parte, ¿no? Apical, ¿no? Del pene, donde está el glande, y la parte de acá, y que bueno, en la cultura de los seres humanos pues hasta se corta, ¿no? Para poder evitar infecciones que pueden de alguna manera generar un daño, ¿no? En el alumno, es decir, en el paciente, ¿no? A ver, seguimos. Ahora sí, ya habiendo hecho un repaso breve, ¿no? Porque eso lo hemos visto en embriología, probablemente lo han visto en fisio, y de hecho que lo van a ver en la teoría. Entramos en sí un poco para ver cómo analizar el tema de la infertilidad. En general, hablar cuando hay valores anormales o cuando hay problemas que van a generar justamente estos problemas en particular. Y como modelo el día de hoy, porque probablemente muchos de ustedes lo han leído, lo han escuchado, y de hecho actualmente los casos están aumentando más, aunque ustedes no lo crean, probablemente ustedes se sorprenderán, pero sí, en realidad la infertilidad masculina cada vez es mayor, ¿no? Entonces vamos a ver justamente por qué, ¿no? Después de ahí, ¿no? Su compañero Peter, ¿no? Dice, profe, quiero tener mis 5 trillizos, no sé, y por qué ha pasado. Entonces vamos a ver algunos de los posibles causas de esto. Pero primero vamos a definir lo que es la infertilidad, ¿no? La infertilidad como concepto es la pérdida en la capacidad de concebir de manera natural, es decir, teniendo relaciones sexuales, no sin utilizar ningún método anticonceptivo, y que esto se haya intentado hacer, ¿no? Durante por lo menos un año, ¿no? En el caso de los animales también suceden casos de infertilidad, por eso la medicina veterinaria también puede hacer análisis inclusive de espermatogramas, como vamos a mencionar hoy día más adelante, pero ya como contexto sabemos el caso de qué es la infertilidad, porque a veces mucha gente confunde infertilidad con esterilidad. En el caso como modelo al ser humano, la infertilidad inicialmente se asociaba más que nada al tema de la mujer, pero los estudios, los años, y sobre todo el tema, vamos a decirlo hasta social, de que el varón también se analice, se daban cuenta pues que el hombre también tenía un caso importante, ¿no? Entonces miren que casi ya están parejos. Esto había que tener en cuenta según la población, porque este es un promedio mencionado en un artículo, en el cual ya prácticamente el 40% es causa masculina o causa femenina, ¿no? Van a variar según algunas poblaciones, y en algunos casos por ambos, ¿no? Es decir, los dos, la pareja, en este caso tiene los problemas de fertilidad, ¿no? Y es como que lo llamativo, lo extraño, ¿no? Lo que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué genera esto? Bueno, por eso sería la parte masculina, ¿no? La parte femenina sí lo dejaremos para la próxima semana, ¿no? Y bueno, en el tema de la esterilidad, ahora sí, ¿no? Cuando decimos que es esterilidad, en este caso es cuando el macho va a perder la capacidad completa de producir espermatozoides. Porque si yo no produzco espermatozoides, es decir, mi espermatogonia no va a pasar a espermatozoide,
O sea, no, pues es imposible que puedas tener descendencia, ¿no? No hay forma, ninguna técnica en este momento que, no sé, pues me tomo la pastilla y ¡pum! Comienzo a producir espermatozoides. No, pues no existe eso, ¿no? Entonces, eso es básicamente la falta de producción de espermatozoides. Inclusive miren que no estamos diciendo la producción anormal, ¿no? Sino no hay producción. No se pueden producir los espermatozoides, ¿no? Y por eso que normalmente el término de esterilidad no es un término que se utiliza tanto, es más que nada infertilidad, y lo vamos a mencionar en un momento por qué. Ahora, ¿qué causa esto? Bueno, acá he resumido algunos de los factores que vamos a ver. Temas medioambientales, donde la temperatura habíamos mencionado que era muy importante, la radiación, ¿no? Ustedes que les encanta tener el celular en el bolsillo, me refiero a los varones, ¿no? El tema de los testículos, ¿no? Cuando hay algún tipo de no descenso, en este caso, varicocele, que vamos a explicar más adelante qué cosa es, fiebres prolongadas, por eso el tema de las infecciones de algunas enfermedades víricas de niños tienen que ser de niños y que se les dé de niños, porque de adulto la temperatura en la piel es tan elevada que obviamente va a literar generar esta esterilidad, ¿no? Alteraciones en el tema hormonal también, ¿no? Ustedes mejor que yo deben de recordar sus clases de fisiología, del tema justamente de las hormonas, el tema genético tiene que ver también ahí, entonces, ¿no? Vamos a ver. El abuso del alcohol, y he colocado este último, aunque se discute todavía el tema de la marihuana como tal. Creo que otras drogas encajan mejor, pero de todas maneras lo vamos a mencionar, pero hay todavía cierta duda en el caso de la marihuana. Vamos a ver más adelante a qué me refiero con esto, ¿no? Entonces esto es muy importante tener en cuenta como valores. Ahora, si esto lo extrapolamos, ¿no? En el caso de los animales, ¿no? O sea, no el ser humano, pues muchos de estos también pueden aplicar, como el tema de la temperatura, la exposición a algún tipo de equipamiento veterinario o a un lugar donde haya liberación de radiación. También hay, ustedes saben, anormalidades anatómicas en los animales. Eso no escapa obviamente a ellos, por algo nosotros también somos obviamente animales, y bueno, infecciones que también para ellos pueden afectar. Estos últimos probablemente no, porque no les damos de tomar, ¿no? Obviamente. Bueno, y acá se movió, este chico, vamos a ver si lo puedo acomodar porque se movió una palabra ahí del cuadro. A ver, denme un segundito, vamos a moverlo. Ahí está. Espero que se haya, ya está, muy bien, perfecto. Entonces, hay diferentes tipos de causas, ¿no? Para la infertilidad masculina, ¿no? Acá les hemos mencionado en porcentaje, y tenemos, por ejemplo, la oligoastenoterastospermia. Por eso hace un nombre más largo, sí, ya ahora lo vamos a ver, que es, digamos, lo más usual en nosotros, que tiene que ver el tema de la forma del espermatozoide, la cantidad del espermatozoide, ¿no? El tipo de espermatozoide que se está generando en este caso, ¿no? Se ve justamente toda la parte que tiene que ver con el espermatozoide como tal. Y después vienen unas que algunas ya hemos mencionado, otras no tanto, ¿no? El tema del varicocele, que es el segundo lugar en promedio. En promedio, no quiere decir que necesariamente va a ser el segundo, pero en promedio está en un segundo lugar, ¿no? Las primeras causas están todas implicadas en la forma de espermatozoide, la velocidad de espermatozoide, la cantidad de espermatozoide, ¿no? Las anormalidades de espermatozoide, todo eso. Y después hay inclusive otras, como infección urogenital. Ustedes saben que la infección urinaria en el caso de mujeres es muy común, en el caso de hombres no tanto, pero realmente eso sucede porque en el caso del varón es asintomático. Es decir, ya podríamos tener una infección, pero como es asintomático, es lo más feliz, contento del mundo, ¿no? Y cuando quiere tener hijos, oh sorpresa, se dan cuenta que el semen sale con microorganismos, ¿no? Que en este caso van a alterar obviamente la función del espermatozoide, y pues obviamente genera infertilidad, ¿no? Temas inmunológicos, ¿no? Factores de algún tipo adquirido, básicamente en estos dos en particular no van de la mano siempre. Inmunológicos, cuando nuestro mismo organismo pues va de alguna manera a detectar al espermatozoide como enemigo, como un antígeno, pues y va a ser así, pues, ¿no? Anormalidades congénitas, factores sexuales, y así sucesivamente. Vamos a ir viendo algunos de estos ahora en la clase, ¿no? Entonces, como les decía, causas de infertilidad masculina, vamos a hablar de algunos que probablemente son muy conocidos para ustedes. Este grupo en particular que ven acá está asociado al daño al ADN. Es decir, podríamos tener un espermatozoide con su estructura normal,
pero el núcleo está en este caso dañado, ¿no? Justamente ha sido alterado, ¿no? Entonces ahí justamente veíamos el tema de los factores genéticos, donde ustedes habrán escuchado, visto y leído muchas veces el tema de la no disyunción, por ejemplo, al momento de la gametogénesis, que va a generar un número inadecuado o anormal de cromosomas, donde puede haber uno de más o uno de menos, ¿no? Entonces eso ya de por sí es un factor genético. Y muchos dirán, profesor, pero yo he leído de síndromes que nacen, ¿no? Que tienen un cromosoma más y un cromosoma menos, pero la mayoría no. En realidad, la mayoría de anormalidades en la disyunción pues generan abortos espontáneos. Recordemos que un aborto espontáneo también tiene que ver con infertilidad. Y no necesariamente es femenina. Como ven, también pudo haber sido masculina, porque el espermatozoide llega al ovocito, lo fecunda, y en que se va formando este embrión se da cuenta que su carga genética es inestable. Entonces cuando no se va a llegar a implantar o se implanta y al final se pierde porque las células dejan de dividirse. ¿No? Entonces se genera un aborto espontáneo. Y eso no quiere decir que es culpa necesariamente de la hembra, ¿no? En este caso puede ser también del macho, por lo que estamos explicando en este momento, ¿no? En el caso de la diabetes existe lo que llamamos una eyaculación retrógrada. No sé si ustedes, chicos, han escuchado este contexto. Yo recuerdo que en alguna oportunidad se los mencioné en embriología, me parece, pero ya no estoy tan seguro, así que les doy el pase. ¿Recuerdan qué es una eyaculación retrógrada? ¿O han escuchado ese término en todo caso? Sí, profesor, es lo contrario a la eyaculación precoz, también es una patología en el ámbito sexual. A ver, ¿cuál sería la definición entonces? El hombre no puede llegar a eyacular en una cierta cantidad de tiempo y se demora más de lo normal. Ok, en realidad no es tanto eso, retrógrado lo dicen por otro motivo. A ver, por ahí alguien, chicas, a ver, ¿quién por ahí? No es que no llegue en realidad, sino habría muchos hombres con eyaculación retrógrada. Se ha visto que es más común de lo que se pensaba, varones que no eyaculan en un tiempo determinado, aunque también habría que ver cuál es el tiempo promedio, pues no sé, pues no. Unos en 5 minutos, unos en 10 minutos, uno en 2 horas, no sabemos, ¿no? Nunca encontré un artículo científico que diga el promedio, ¿no? Lisette, dime. Sí, profesor, ¿no es cuando eyacula pero fuera del pene? ¿Algo así? Bueno, como que va hacia adelante pero fuera del pene a través de la uretra, de eyaculación. A ver, pero recordemos que el semen va a salir por uretra, así que sí o sí tiene que salir por ahí. Así que tampoco está por ahí. A ver, vamos a explicar el Claro, pero el semen como que regresa a la vejiga. Eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Es muy diferente decir que se va a poder encontrar en este caso en la vejiga. Ahí sí ya estamos hablando de un término más exacto. Ok, muy bien. Gracias, Lisa. Entonces, en el caso de la eyaculación retrógrada, lo que va a pasar es que estas personas al momento del coito pues no eyaculan, y lo que ha pasado es que el ¿cómo se llama? El individuo al miccionar se da con la sorpresa de que la orina sale con espuma, que es producida básicamente por líquido seminal que se encuentra en la orina. ¿Y esto por qué? Porque como ha mencionado Lisette, en este caso pues el semen se ha ido hacia lo que es la vejiga y se ha mezclado obviamente con la orina. Entonces cuando va a miccionar pues ahí encontramos justamente espermatozoides, ¿no? Entonces, y ya hemos mencionado que la orina no tiene obviamente un pH ácido, entonces el pobre espermatozoide pues ha sido golpeado. Pero a pesar de esto se pueden hacer, como les decía, métodos para alcalinizar el cuerpo y de alguna manera evitar el daño y rescatar algo de espermatozoides para hacer la fertilización in vitro. Así se puede hacer. O sea, hemos llegado a ese nivel hace mucho tiempo atrás, ¿no? Las infecciones que habíamos mencionado, ¿no? En este caso, sobre todo las infecciones de los asintomáticos, es bueno que sobre todo un varón tenga, digamos, vamos a decirles cada cierto tiempo a un tipo de análisis cuando tiene varias parejas, sobre todo, porque puede generar en un momento infección, ¿no? Y eso hay que pues tenerlo siempre presente, ¿no? El tema de las temperaturas elevadas, ya lo habíamos mencionado, calor obviamente va a dañar en este caso a nuestro ADN. El alcohol
Cuando hablamos de alcoholes, cerveza, whisky, todo lo que ustedes quieran de alcohol, cigarrillos y hasta el estrés, chicos. Es por eso que es verdad, el único compañero que hay es Peter. Bueno, Peter, caballo, tú siempre serás mi modelo cuando hablemos de masculinidad. Entonces Peter, por ejemplo, tiene que vivir feliz y contento, no tiene que preocuparse por nada, tiene que tener una vida happy, no sé, pues, de lo más relajado, ¿no? Porque realmente el estrés genera muchos problemas inmunológicos, los problemas inmunológicos de baja de defensa, pues que tiene aparte también, pueden alterar en este caso. ¿Ustedes no me creen? Hay artículos científicos basados en esto, ¿no? En la información que estamos brindando. El varicocele, que es básicamente, ¿no?, una inflamación que se va a dar en algunas venas, es como las varices que tienen las chicas, ¿no? Por ejemplo. Hay chicas, no voy a decir que ustedes tienen, pregunto nada más. ¿Por qué se genera una varices en las mujeres? Un caso podría ser por usar tacos, por estar parado mucho tiempo. Claro, es un efecto también, ¿no? Y es un efecto básicamente por temas ambientales, ¿no? Es un tema ambiental, porque es algo que realmente no tiene que ver ni con la fisiología, ni con la anatomía, ni con el tema genético, ¿no? Entonces, en el hombre también va a aparecer esto de varicocele y ya vamos a ver en un momento un poco más, ¿no? Y bueno, Bueno, pues ya estoy acá. Edad avanzada, ¿no, chicos? Mayor de 35 años. Así que, Peter, por favor, en unos par de años ya es hora que pruebes la ley de Mendel haciendo la segregación independiente, por favor, y es tu mejor calidad espermática también, en realidad. Siempre se ha hablado de que el tema de la hembra sobre edades avanzadas, hablo como animales en general, es un factor muy importante, pero el macho también, porque la calidad espermática a nivel de lo que es el ADN, pues no, ya no es el mejor. Por eso es también un factor de infertilidad también compartido en este caso. Y bueno, esto, gracias a la pandemia, muchos vamos a terminar más obesos de lo que ya éramos. También genera infertilidad masculina, ¿no? Entonces, chicas ya saben, ¿no?, cómo testear a su futuro candidato genético. Varicocele, miren acá, miren las fotografías, ¿no? Y probablemente sobre todo las chicas no estarán tan seguras de qué tan anormal es o no es, pero sí notarán que hay como que unas zonas abultadas y muy marcadas realmente, como si fuesen unas pequeñas como que venitas, ¿no?, que se están comenzando a inflamar, ¿no? Y eso es una dilatación básicamente, ¿no? Y se da, por ejemplo, ¿no?, por aumento de temperatura, ¿no?, que está sombreado, acumulación de CO2 o algunos químicos también, debido básicamente a un reflujo en estas venas, ¿no? Eso sería lo más, digamos, notorio posible, digamos, fenotípicamente se puede ver. Y pues ningún problema, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta, ¿no? Y si es doloroso o no, es realmente es vistosamente incómodo, por así decirlo, no genera un dolor así, digamos, intenso, pero es muy fácil de detectar, ¿no? En el caso del ser humano, mucho más sencillo, ¿no? Ahora, se pueden hacer cultivos de secreción seminal, como habíamos dicho, cuando, por ejemplo, tenemos la sospecha de infecciones. No, habíamos hablado justamente de que los microorganismos también pueden infectar la uretra y por ende podrían llegar inclusive hasta la próstata y hasta la vesícula seminal. Imagínense, entonces ahí vamos a tener afectado, en este caso, el semen que se va a liberar, ¿no? Y hay que hacer al laboratorio de microbiología, ¿no? Los que acá les gusta la microbiología pueden hacer microbiología de secreción seminal, no podrían hacer una tesis, ¿no? Análisis, ¿no?, de secreción seminal de los alumnos de genética y evolución animal de 2020, ¿no? Porque hay pocos varones, pero bueno, que sea algo de población ahí. Y podemos analizar y probablemente ni siquiera sabían que tenían una infección, ¿no? Probablemente asintomática, ¿no? ¿Esto qué cosa te va a alterar? Espermatogénesis y la función espermática propiamente dicha, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y cuando hay una infección, los anticuerpos que van a querer luchar, en este caso contra la infección, pueden generar daño, ¿no? Pueden generar daño también al espermatozoide, porque en este caso, pues la infección está tan cerca a esta célula, pues que ustedes saben que nuestro sistema inmunológico no es perfecto, si no, imagínense, el COVID no sería nada. Entonces tenemos que darnos cuenta que el tema inmunológico pues es muy importante aquí también, ¿ya? Y nos altera, como hemos mencionado, función espermática, como cuál, profesor, movilidad, ¿no?
la integridad del ADN, que es lo que decíamos hace un momento, que es, digamos, lo más crucial, porque yo puedo tener hasta baja movilidad, ¿no? Normal, pero si tengo un ADN chévere, fertilización in vitro y lo logramos, pero si también daño el ADN, pues no es candidato a nada. Reacción de la cromosoma, o sea, puras masas de la cromosoma prácticamente, y estructuras, ¿no? Se van a ver afectadas, como sobre todo los microtúbulos, por ejemplo, ¿no? Que también están presentes, en este caso, en lo que llamamos la cola del espermatozoide. Factor genético, a ver, chicos, ustedes que son lo máximo, a ver, ¿cómo se llama esto? Cariotipo. Por ahí escuché cariotipo, no pude ver quién lo dijo, por favor, disculpen. Cariotipo dijeron por ahí. Ajá, a ver. Cariotipo, muy bien. Cariotipo, cariograma, ¿cómo se llama? Los que llaman citogenética. ¿Se dice cariotipo o cariograma? Tarea para la casa, chicos, para los que llevan citogenética. Me acuerdo que se fue mi pregunta en la maestría y murieron varios ahí, incluido yo, porque nunca llevé citogenética en la universidad. Entonces, vemos acá que este es un síndrome muy conocido, el síndrome de Klinefelter, ¿no? En este caso, que tiene un cromosoma sexual de más, ¿no? Entonces ellos, ustedes saben, digo ellos porque el cromosoma Y, ¿no? Le va a dar en este caso la apariencia masculina que tiene, pero debido a que hay presencia de dos cromosomas X, en este caso pues hay características que van a ser notorias, como por ejemplo el pobre crecimiento en la barba, ¿no? Aunque hay caballeros que no les crece mucho, pero digamos que no usualmente, o no como lo usual o el promedio, un desarrollo de la mama que es un poquito más marcado a lo que sería un varón, en este caso cromosoma XY, y la formación, ¿no? del vello púbico, ¿no? Más o menos de la forma en la cual lo tienen las mujeres o las hembras en este caso, ¿no? Y hay una atrofia, en este caso testicular, ¿no? Entonces este es un factor genético bastante importante que involucra por la presencia de este cromosoma X de más. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. ¿Qué pasó? Ahí está. Tabaco, chicos. Chicas, bueno, no hay muchos chicos como para hablar de ella, solamente está Peter, así que bueno, yo espero que Peter no fume, pero bueno. El efecto del tabaco básicamente se ha visto afectado, se ha visto afectando la espermatogénesis en este caso, ¿no? Cuando hablamos de infertilidad idiopática, recuerden que el término idiopático lo inventaron los médicos para decir, no tengo la menor idea de qué cosa lo causa, pero algo causa. Entonces, en este caso, la infertilidad idiopática, relacionada justamente con el tabaquismo, trata de explicar el daño, cambio que va a generar en la espermatogénesis, ¿no? ¿Y esto en qué involucra? Involucra en algunas variables que se estudian mucho, como por ejemplo, la concentración espermática, como ustedes ven acá, ¿no? Segundo, la morfología espermática, y finalmente la concentración de las células germinales que inician pues toda esta producción, ¿no? Entonces eso es muy importante. Veamos este ejemplo sacado del artículo, en el cual vemos fumadores con más, ¿no? de 20 cigarrillos por día. Mira, 20 cigarrillos por día. O sea, definitivamente esto es pues una cantidad bastante elevada, ¿no? Y fumadores menores o con menos de 20 cigarros al día. O sea, para que vean que hay gente que fuma pues un montón, y esto también igual me parece bastante, pero como dice menos de 20, podemos asumir inclusive 2 o 3, ¿no? Y los no fumadores, es decir, los que pues no fuman para nada, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que ver justamente los valores, por ejemplo, que se han encontrado, ¿no? De espermatozoides. Si no lo comparan, miren, ¿no? Con los fumadores, en este caso 33.5 millones de espermatozoides por mililitro, mientras que un no fumador 57.1 millones, ¿no? O sea, se lo lleva de encuentro, ¿no? Se había progresado, pero el número de individuos es bajo. Bueno, ustedes saben que se hacen pruebas estadísticas para poder sacar, ¿no? Los valores y poder compararlos, ¿no? Morfología espermática, en este caso el porcentaje de la morfología espermática que se encuentre, ¿no? de manera adecuada, es decir, cabeza muy bien, cuello muy bien, cola, ¿no? todo ok, como se dice. Miren, ¿no? 6,7% nada más, mientras acá por lo menos es un poco más de 10, ¿no? Entonces tampoco es el doble tanto, pero bueno, pues 1.5 más, 1.6 más, ¿no? Entonces eso tiene una ventaja también, ¿no? Y bueno, entonces así también podemos ver el tema de la concentración de células germinales, ¿no? Entonces este artículo que trata de explicarnos la relación entre el tabaco e infertilidad masculina. Ahora, el sauna
Bueno, sí, yo creo que todos conocen que es un sauna, ¿no? Entonces, creo que, ¿no? Lugar donde uno va y el calor, punto. Puede ser calor seco o calor húmedo, ¿no? El que ustedes gusten según el tipo de sauna, ¿no? En este caso. ¿Por qué el sauna acá es importante de medir? Porque el sauna, ya que genera calor justamente, esto va a permitir la fácil, digamos, exposición, en este caso del testículo, y por ende de los túbulos seminíferos, y por ende de los espermatozoides presentes, ¿no? Entonces se han analizado básicamente que hay efectos por la exposición al sauna, pero que también va de la mano con el tiempo. Es decir, por ejemplo, ¿no? Peter va al sauna húmedo solamente 10 minutos una vez por semana. Bacán, pues, ¿no? Pero Peter dice, no, voy a ir 1 hora al día, 6 días a la semana. Entonces la exposición es mayor, el tiempo es mayor, y obviamente pues el daño debería de ser mayor. Entonces también tiene que ver con el tema de la exposición. Entonces tampoco queremos decir que no vayan nunca a un sauna, ¿no? En el caso de los caballeros, hay que ir, ¿no? Una temperatura que siempre se genera ahí, son de 60 grados, 40 grados, 50 grados, dependiendo del tipo de sauna, y esa exposición que no se dé mucho tiempo, ¿no? Para obviamente minimizar el riesgo de daños, en este caso a la espermatogénesis, ¿no? Los medicamentos, ¿no? Cuando uno toma un medicamento, muchas veces preguntamos si eres alérgico, pero obviamente ser alérgico es una de las muchas cosas que pueden pasar en realidad. Tenemos que saber que hay medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para la quimioterapia. En el laboratorio, hace un tiempo atrás, trabajábamos con ciclofosfamida, por ejemplo, y veíamos el efecto de la ciclofosfamida en peces, ¿no? Como bioindicador del daño, en este caso genotóxico. Y, por ejemplo, se podría trabajar con una dosis única o con dosis repetidas, ¿no? En el caso de los peces que trabajamos fue con dosis única. Y veíamos en el tiempo cómo las células se alteraban, y de hecho que había daño genotóxico, porque la ciclofosfamida es utilizado, por ejemplo, como un medicamento para como quimioterapia, ¿no? Básicamente. Y eso va a generar, en este caso, pues daño. Eso lo han probado en ratones, no está obviamente en seres humanos, pero se podría hacer con pacientes que ya hayan pasado por este medicamento, ¿no? Y se veía la concentración espermática, la morfología normal y la morfología anormal, ¿no? Entonces habría que ver y determinar en cuál de estos parámetros podíamos tenerlo. Por ejemplo, acá, si ustedes analizan con detenimiento, en morfología normal prácticamente no hay mucha diferencia, pero sí en la concentración espermática. En la cantidad sí disminuye, y ustedes saben que al hacer eso, o lograr esto, pues ya estamos hablando de la posibilidad de tener infertilidad. Y esto ha sido probado en animales, ¿no? Los ratones. Sin embargo, también se podría hacer en peces, ¿eh? También se puede analizar, solo que nosotros nos enfocamos en la sangre periférica en esa oportunidad, ¿no? Disculpen, la voy a adelantar, chicos, pero bueno, creo que a todo el mundo le pasa. Ok, entonces ahora vamos a ver. Uy, se movió acá vamos a ponerlo como debe ser. Se me olvida. Ahí está. Muy bien. El uso de celulares. Ay, chicos, se ha discutido mucho el tema del uso de los celulares, en realidad, inclusive me acuerdo en las clases en la maestría hablábamos mucho del tema del celular, y cada vez que el profesor venía a traumarnos nos decía, ¿dónde es tu celular? Y nosotros decíamos en el bolsillo, y siempre nos molestaba, ¿no? Esto es muy importante en realidad, porque el celular obviamente funciona por un tema de radiación electromagnética, ¿no? Entonces algo tendría que hacer, sobre todo está la cercanía, ¿no? De los testículos, que son bastante sensibles para este caso, ¿no? Y pues se hicieron estudios, estamos presentando aquí uno de ellos, y ustedes ven acá diferentes grupos, ¿no? Ya, bueno, tendría que leer el artículo completo, pero en resumen vamos a ver que hay diferencias entre los grupos expuestos a las horas de uso del celular, ¿no? Y vemos que han visto desde volumen hasta la viabilidad, pasando por pH y viscosidad, y han tratado de ver en dónde comenzamos a ver cambios importantes, o por lo menos algún tipo de diferencia esencial, ¿no? Que nos pueda digamos, ayudar a descifrar, ¿okay? Pero como mencioné en el artículo, esto ha sido básicamente un estudio observacional, ¿no? O sea, no es un tema comparativo, no es como que, por ejemplo, cojo 20 ratones, a los cuales 10 les voy a poner el cercano al celular, al otro no, y pongo un tiempo determinado, y vemos, eso no ha sido así, este estudio ha sido un tema observacional, se han hecho los parámetros que se han medido, pues, y ellos han notado que sí hay una cierta diferencia entre las poblaciones de estudio, o los
grupos que ustedes ven acá, ¿no? Por ejemplo, en el caso de conteo enfermático, ¿no? Que es la concentración, en este caso por mililitro, miren que hay una diferencia. Por ejemplo, ¿no? Marcada en este caso. El grupo A es el grupo que prácticamente no usa los celulares, ¿no? Su exposición es mínima prácticamente, ¿no? Entonces, miren el porcentaje de morfología normal comparado con los demás, ¿no? Entonces, esto me estaría diciendo, chicos, ya sabes, a partir de ahora tu celular, así como las chicas, en tu cartera. Bueno, en tu cartera no, en tu mochila en este caso, ¿no? Porque definitivamente tenemos que alejarlo lo más que se pueda de la zona genital, ¿no? Entonces, y esto también para nuestros animales, nuestras mascotas, también a veces hay gente que duerme con la mascota y el celular al costado, ¿no? Y está así variando por el animalito que no tiene nada que ver ahí. Muy bien, ya saben, cualquier cosa, chicos, preguntas, levantan la manito. Yo por momentos veo la pantalla, sino que estoy compartiendo mi PowerPoint de manera directa. Y así yo puedo ir viendo si hay opiniones, ¿no? Lo importante acá es que otras informaciones ustedes pueden darnos también. Este es un artículo, ¿no? Generado por uno de los embriólogos, andrólogos más conocidos en Perú. En este caso el biólogo Lionel Costa, y él por ejemplo hizo un estudio de correlación muy interesante entre la edad, como les digo, y la calidad espermática, y tomó un número de individuos interesante. O sea, de hecho que para hablar de población peruana pues no vamos a poder generalizar, pero es una población nada despreciable, 419 varones, ¿no? Interesante, ¿no? Imagínense tomar un valor así para una tesis, pues es un número que te puede dar datos muy interesantes, ¿no? Y bueno, él básicamente pudo determinar lo que les había yo comentado hace un momento, ¿no? El tema básicamente de la edad, que tiene que ver justamente con nuestra, vamos a decir, pérdida de la calidad espermática, y eso es un problema, obviamente. Vamos a ver si lo puedo aumentar acá. Ya, creo que se ve bien la pantalla porque he aumentado la imagen para que vean la tabla. Si me dicen que no se ve, me avisan, por favor. ¿Todo bien? ¿Ok? Sí, la tabla se ve bien. Ya, chévere. Muy bien, entonces, ¿por qué es la tabla en sí, digamos, no del artículo, ¿no? La parte más importante. Entonces, miren, menores de 35 años, ¿no? Ahí está Peter, por ejemplo, ¿no? De 36 a 39, ahí estoy yo. 40 años. Profesor Carlos. Entonces vamos a ver acá las diferencias justamente que se dan en volumen, en concentración, en movilidad. Y miren justamente que en algunos casos dirá, profesor, pero en volumen, menos, profesor, yo veo que la diferencia no es mucha, pues por un 0.3, ¿no? A ver, ustedes que dominan estadística, que da miedo, yo asumo que con ver estos valores ya saben más o menos lo que está diciendo. Pero para que sea sencillo, vamos a verlo con los números acá. Porque ustedes saben que la estadística, en base al factor de correlación, ¿no? Nos va a indicar qué tan cierto es lo que podemos mencionar. Y bueno, los valores también, en este caso, de la probabilidad de Pearson. Bueno, en fin. ¿Cuál es el que les iba a decir? Ya, acá está. Por ejemplo, vamos a ver acá, movilidad progresiva, ¿no? Que son los espermatozoides que pueden, ¿no? Digamos, moverse, ¿no? De manera adecuada, ¿no? Es una idea progresiva. Miren, inclusive yo veo que hay cierta ventaja entre 36 y 39, pero es una diferencia sobre todo marcada a los mayores de 40, ¿no? Y ya disminuye más inclusive que los menores de 35, ¿no? En el tema de la vitalidad, por ejemplo, 81 pasados los 40 años. Probablemente uno se pone a pensar, este debe ser el paso de transición, y muchas personas deben, en este caso, mantener pues un cuidado también corpóreo, hacer ejercicio en el gimnasio, nutrición o algún tema, ¿no? Y bueno, así también podemos ver para los que son los valores, ¿no? De volumen, igual para ¿cómo se llama? Para el grupo de población que he estudiado, ¿no? Y cuando está alterado, para personas que han salido con valores alterados, ¿no? Y así sucesivamente. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bien, entonces vamos para el otro lado. Acá. Ok, entonces vamos por este lado. Movilidad espermática y grupo, ¿no? De edades en este caso, ¿no? Entonces acá vemos igual, ¿no? Menores a 35, miren acá está, ¿no? Lo que decíamos de la movilidad progresiva, ¿no? 54.02. La edad entre 36 y 39 ha disminuido 50,8. Y la mayor a 40, pues su disminución ha sido marcada. Y cuando vemos los datos generales, que espero lo vean ahí como son las cajas box que se generan en estadística, pues vemos, ¿no? Que el grupo de pacientes analizados cercanamente es
está en estos valores. Miren, inclusive acá ya no llega ni siquiera al valor, ¿no? de los de 35 años, ¿no? Entonces, ahí vemos la importancia de aplicar justamente la estadística en presentación de datos, ¿no? Y en este caso, pues, se ve notoriamente que la edad es un factor importante, ¿no? Ahí creo que hay una pregunta. A ver. Hay una variación en el tiempo de vida del espermatozoide en relación con la edad. Ya. ¿Te refieres a tiempo de vida? A ver, siempre que se hace la pregunta de tiempo de vida, hay dos formas de contestarla. O bueno, hay dos formas de explicarlo. La primera es el tiempo de vida fuera de la mujer, porque en este caso es fuera de la mujer y contabilizar el tiempo en que todavía se va a mover. Y la otra es en base dentro de la mujer. Porque si hablamos de una eyaculación, por ejemplo ahorita que son las, digamos que 3 de la tarde, si la eyaculación se dio a las 3 de la tarde, el tiempo que el espermatozoide va a poder sobrevivir dentro de la hembra no se puede comparar con el tiempo que sería fuera de la hembra. Entonces, para cada uno de estos hay, obviamente, unas mediciones que hacer. En el caso que es fuera de la mujer, digamos in vitro, hay que meter la temperatura, el volumen que ha salido, el tipo de frasco en base que lo estás utilizando, y básicamente puedes sacar un promedio de tiempo. Pero cuando hablamos nosotros dentro de la hembra, que probablemente la pregunta va por ahí, para saber cuánto tiempo puede en promedio todavía desplazarse y movilizarle, ustedes saben que es aproximadamente 72 horas, ¿no? Más o menos. Perdón, como máximo. Pero esto va a estar de la mano con morfología. Si la morfología del espermatozoide pues, es de doble cola, va a tratar de hacer sus famosos movimientos en círculo a lo mucho y no va a avanzar mucho y al final pues se va a morir. Porque cuando se eyacula hay barreras anatómicas, pH de la mujer, entrada al cuello uterino. La distancia desde el cuello uterino tiene que atravesar todo el útero hasta llegar a la trompa de falopio. Y no tiene que equivocarse la trompa de falopio, ¿no? Porque se va a ir a uno de los dos, obviamente, ¿no? Donde uno sí va a estar el ovocito y el otro no va a ver nada. Pero claro, ya profesor, un momentito, pero cuando se eyacula en este caso, el cuello uterino hace una presión para que el espermatozoide salga disparado y pueda atravesar la mayor longitud del útero. Eso es verdad, eso sí, no lo voy a negar. ¿Qué dice acá? Ya, entonces déjame terminar. Entonces es muy variado. No sé un valor exacto en base a la edad, pero de que disminuye, eso sí lo podemos tener en claro solamente cuando hacer análisis de los factores como movilidad, volumen, concentración, morfología. Ahora, dice, pregunta también, una persona sana. Cuando hablamos de una persona sana tenemos que tener mucho cuidado, porque yo les puedo preguntar a ustedes, chicos jóvenes, ¿no? Ustedes son personas sanas y a uno me dirán sí, no me dirán no lo sé, tal vez, depende. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de una persona sana. Si hablamos del tema de infertilidad masculina, tendríamos que ver los valores obtenidos y que estén dentro del promedio que la OMS nos dice para considerar a una persona, pues en este caso un varón, que no es infértil, porque acá no te dice que es sano, simplemente es fértil o es infértil, ¿no? Entonces, decir que es sano como que puede variar. ¿Por qué? Porque puede tener cualquier tipo de infección, afección, problema genético. Imagínense lo del COVID, ¿no? Recuerdo que una vez con el profesor Carlos hablábamos del tema del COVID, se había encontrado en semen, me parece, o en uretra, pero no se sabe si va a alterar algo más. Pero el tema de la morfología, digamos que Peter, discúlpame que seas mi modelo hoy día, que Peter por ejemplo es nuestro modelo y él es así, pues no tiene ni siquiera un SNP de mutación, no tiene nada, es el hombre perfecto. ¿Puede tener generación de espermatozoides amorfos? La respuesta es sí. Sí puede ser. Entonces eso es importante, o sea, es normal, y por eso que acá viene la parte de la práctica donde cada chica me traía una muestra y Peter su propia muestra de espermatozoides y hacíamos la práctica y veíamos anormalidades. Entonces, por ejemplo, no sé, Leslie me trae la muestra y me dice, profesor, he encontrado 40% de anormalidades. 40%, pero eso es un montón, me dice. Yo digo, no, en realidad no es un montón, vamos a ver qué nos dice la OMS, ¿no? Y vamos a anotar ese caso. Y eso es lo que vamos a ver en un momento. Entonces, en pocas palabras, la respuesta es sí, dice, una persona que se considera
es sana, pues en este caso va a tener espermatozoides amorfos. Normal. Yo recuerdo la clase de práctica que tuvimos de este tema, cuando yo era alumno en la universidad como ustedes, y fue un mate de risa porque todo el profesor nos traumó primero. Bueno, María fue la profesora. La profesora nos traumó porque nos dijo lo contrario, nos dijo que teníamos que ser como que 80% normal. Y pues nadie llegaba obviamente al 80%, pues ni de broma. Entonces ahí después nos contó que no, pues es al revés. Esto lo vamos a ver. Muy bien, tipo de ropa interior. A ver, chicos. A ver. Bueno, digo chicos, aunque solamente está Peter. Ustedes saben que la tendencia a la ropa, al uso de ropa interior ha variado con los años, ¿no? Hay cierta tendencia a utilizar menos tela, ¿no? En realidad, eso hablamos más que nada de verano, de invierno, no, pues en invierno nos morimos de frío. Entonces, y esto también ha sucedido en la ropa interior. De hecho que sí. Entonces, en el caso del hombre, pues ahora no está acá, pero falta poner acá los boxers, ¿no? Por ejemplo, los boxers que también obviamente tienen que ver mucho con el tema de uso de ropa, ¿no? Como ya observamos acá. Entonces los varones, ¿no? Los varones utilizamos pues un calzoncillo clásico, los boxers son de diferentes modelos, telas, colores, formas, en fin. Ya, entonces esto es importante porque la tela en general, sea boxer o sea calzoncillos clásicos, tenemos que saber de qué tipo de tela es y que no me genere calor, básicamente, ¿no? Así es, Lice, como mencioné ella. Porque cuando es sintético, lo sintético pues va a generar más calor. Y calor en una zona donde estamos diciendo desde temprano de que no debe de haber, pues, peligroso, ¿no? Para el tema de la infertilidad en este caso, ¿no? Uy chicos, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, vamos bien. Vamos a ver el chat, todo tranquilo. Ajá. Perfecto. Muy chicos, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos, ¿ya? Para hacer una pausa activa y continuamos, ¿ya? Entonces voy a dejar grabando todavía, chicos, pero voy a poner en silencio mi micrófono y 5 minutitos, chicos, aprovechamos de ir a comprar algo, tomar algo, bueno, estamos muy cerca a la bodega, obviamente, ¿ya? 5 minutos.
Ya, muy bien chicos, ahorita continuamos. Una pregunta muy interesante, ¿no? Para los que entienden de genética. Bien, hay que tener cuidado a veces, chicos. Cosas que pasan en la vida. No sé, casualmente ve a veces la televisión, ¿no? Y pruebas de ADN ahora ya un poco más si van a ser parte de las pruebas estándares, creo. Bueno, vamos a continuar chicos, entonces ahora sí, ¿dónde está mi puntero? Acá está. Ok, seguimos. Ahora vamos ya a entrar un poco más en detalle acerca del estudio del semen como tal. Del semen, en realidad estamos hablando de dos cosas: espermatozoides por un lado y lo que consideramos el famoso líquido seminal o plasma seminal. Eso es el semen. Un individuo puede, en este caso, liberar solamente en el semen plasma seminal, y la respuesta es sí. Cuando no tenemos generación de espermatozoides, entonces el individuo, el macho, va a poder liberar, va a poder eyacular, pero no va a estar presente ningún espermatozoide, nada de nada, ¿no? Entonces sí es posible. Es por eso que muchos varones no se van a dar cuenta de que tienen infertilidad, porque dicen, no, pero si yo eyaculo y eyaculo como el volumen, todavía dicen, no, pues no hay que ver, pues al contrario, hay que hacer análisis básicamente de la presencia de espermatozoides, ¿no? Y eso lo habíamos mencionado como ejemplos de la cantidad en porcentaje aproximado que pueden dar las diferentes glándulas al volumen del semen en este caso, teniendo como primer lugar la vesícula seminal y como la más, digamos, la que aporta la menor cantidad, pero no por eso menos importante, las glándulas bulbouretrales, o conocidas como las glándulas de Cooper también. Entonces el semen, cuando hablamos de cómo va a ser en este caso emitido, definitivamente tenemos que ver dos cosas importantes, ¿no? Los espermatozoides, ¿no?, propiamente dichos, que son los que se han generado, es decir, en el túbulo seminífero, ¿no?, ellos en general, que fueron generados en el tubo seminífero, más las secreciones en el epidídimo. Por ahí me acuerdo que mencionó algo de la fructuosa, por ejemplo, uno de los componentes importantes, porque los espermatozoides se alimentan de fructuosa para su movilidad, ¿no? A diferencia de la mayoría de células de nuestro cuerpo, por no decir prácticamente todas, a excepción de ellos, que se encargan de utilizar glucosa, ¿no? Esto vamos a verlo gracias al epidídimo, la próstata y la secreción de la vesícula seminal también, ¿no? Todo eso al final va a estar mediado, ¿no?, de mayor importancia. Ahora, cuando el macho eyacula, cuando el macho libera, ¿no?, la cantidad de semen, en la primera fracción, ¿no? O sea, es decir, cuando hay un eyaculado, puede haber un eyaculado, dos eyaculados, hasta 3 eyaculados. Pero es el primero, la primera parte o fracción, donde nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado de no perderlo o conectarlo cuando hagamos un análisis seminal, ¿no? En ese caso, en animales probablemente tendremos que captar todo el volumen, ¿no? Todo. Mientras que en el caso de los humanos tenemos la capacidad de hacer que el individuo en estudio solamente colecte la primera fracción. Y lo demás, bueno, si no lo pudo hacer no hay ningún problema, porque al final esa primera fracción se encuentra en la mayor cantidad, ¿no? Y es lo que necesitamos, ¿no? Pero en general es mejor todo, siempre es mejor todo, pero sabemos que en esta primera fracción es la mayor cantidad de información que vamos a tener, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar hoy día está basado en la guía de la OMS de 2010, me parece que ya están actualizando en la última versión. Ahí ya ustedes mismos son para poder actualizarse. Igualmente cambian los valores, igualmente cambian los valores para menos. Eso es lo más anecdótico en realidad, obviamente no a mejor, sino a menos. Inclusive me acuerdo varios compañeros que trabajan en esta área que nos mencionaban de que debería existir una guía con valores nacionales, porque en el Perú, como ustedes saben, por la diferencia de altitud, nutrición, básicamente pues hay diferencias marcadas en la calidad espermática, ¿no? Y eso no necesariamente involucra que sean, en este caso, infértiles, ¿no?
Tema interesante, y si a uno de ustedes pues, les gusta esta área, pues invitados a participar. Tengo varios amigos que trabajan en eso y bueno, yo gustoso de darles el contacto, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar en este caso del espermatograma. ¿Qué cosa es el espermatograma? ¿Para qué sirve el espermatograma? ¿Qué haremos con el espermatograma? Básicamente es un estudio, como el nombre indica, del semen. Básicamente es eso, ¿no? El estudio del semen en este caso para evaluar características que son en este caso físicas, biológicas y bioquímicas como tal, ¿no? Del eyaculado que vamos a tener nosotros que ver. ¿Cómo se puede hacer este análisis? ¿Y cómo lo hubiésemos hecho en el laboratorio? Pues primero la parte macroscópica, que es la más la parte más sencilla. Coloco mi mouse. Voy a usar el puntero. La parte macroscópica y después la parte microscópica, donde cada uno de ustedes analizaba la muestra que han traído. Y bueno, dejando un poco de lado el tema bioquímico seminal, porque hay que utilizar algunos reactivos, colorantes, ¿no? Y pruebas ya específicas para este análisis, ¿no? Entonces, en el caso de la OMS, la idea no es solamente evaluar una vez al paciente o al sujeto de estudio o la persona para tu proyecto de tesis o investigación. No, porque una sola vez que tú pidas la muestra es data insuficiente. Tenemos que caracterizar la calidad seminal de cada individuo, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Y bueno, ustedes ahí dominan estadística que da miedo, ¿no? Ya saben por qué tenemos que hacer esto. Se debe realizar por lo menos 2 evaluaciones de la calidad espermática en días diferentes con los parámetros que vamos a mencionar en un momento. Y lo ideal sería 3. Pero con 2 por lo menos tenemos un reflejo mejor de la realidad en este caso, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente aquí vemos unas gráficas que nos van a explicar cómo hay este cambio o esta variabilidad de la concentración de los espermatozoides que se han visto en personas estudiadas por 1 año y medio. Entonces varía bastante realmente. No se mantiene constante, entonces varía en base a los días. Entonces miren, hay días de que ya acá, ¿no? Me parece un porcentaje de concentración, ¿no? Él es, ¿no? El semental. Pero después cae hasta prácticamente nada. ¿Y por qué se da esto? Una vez más hemos mencionado todos los factores ambientales que ustedes se imaginan. Por ejemplo, vamos a tomar como que si esta persona quiere tener un hijo con su pareja, dejan de protegerse, pero justo comienzan a hacerlo en este momento. Entonces, por parte de la pareja se van a dar cuenta de que pues no hay calidad espermática suficiente, no hay concentración de espermatozoides suficiente. ¿Qué pudo haber pasado en esta época? Tenía problemas de deuda, jaló el curso genético de reproducción animal, no pudo egresar, no sé, cualquier cosa acá. Entonces, obviamente eso genera estrés. Puede haber generado también el uso de ropa sintética, como mencionaba su compañera Lisette. Puede ser por el simple hecho de tener una infección que no lo sabía, se infectó ahí, poco antes y se comenzó a tener las temperaturas elevadas a nivel del... Ya, comenzamos a dar cuenta. Entonces, esto puede suceder, miren, varía por eso en el año. Entonces, tomar una sola muestra es insuficiente información. Y un biólogo siempre quiere información lo más adecuada posible. Veamos acá la concentración espermática variada. Obviamente, recuerden que va a haber un tiempo que vamos a mencionar y recordar cuánto es para hacer tomas de muestras, ¿no? Pero en algunos estudios se han hecho un poco más seguidos para poder ver justamente esta variabilidad. Y miren cómo, ¿no? Parece un electrocardiograma prácticamente, ¿no? Con puntos muy altos, o por lo menos promedios aceptables, ¿no? Para la OMS y otros que están por debajo, miren, ¿no? Por debajo. Esta línea que ustedes ven acá de 20 millones de espermatozoides por mililitro, miren acá menos, prácticamente ya 0, o sea, no salió nada. Entonces, pero sí libera semen, eso sí libera. Entonces, importante es la calidad espermática. Ahora, ¿cómo se va a hacer la obtención de la muestra? En el caso de los animales se puede utilizar, ¿no? Colectores, ¿no? Que ya habrán visto que se utiliza mucho en ganado. Parte de su tarea que se les va a dejar hoy día justo tiene que ver con eso. Y en el caso del ser humano, pues tenemos la facilidad de obtenerlo mediante la masturbación, ¿no? La abstinencia siempre se ha discutido mucho, el tema del tiempo. El 2 días es lo mínimo en realidad, pero mejor si puede estar lo más cercano a 5 días y no más de 5 días, porque ya por sí también cuando hay muchos espermatozoides, ¿no? en
en el epidídimo por mucho tiempo, estos comienzan a degenerarse también, ¿no? Entonces, por eso es que es bueno tener en este caso la data cercana entre los 2 a 5 días, ¿no? La colección tiene que ser completa de la muestra, igual va a suceder para el caso de animales, mediante estos tipos de colectores vaginales. Anteriormente se hacían electrochoques en los testículos, la verdad que eso una de las cosas que personalmente conozco más crueles del universo, pero bueno, es parte de la ciencia que ha ido evolucionando, ¿no? Ahora utilizan unas vacas, ¿no? Así como las muñecas inflables que existen en los seres humanos, algo parecido sucede en los animales, en los vacunos he visto, y pues él monta, pues no monta el macho, lo estimula, literal, ¿no? Y pues ya está, libera el semen y se colecta. Eso me acuerdo que el profesor Carlos tuvo la oportunidad de llevar a un grupo de alumnos para hacer inseminación, ¿no? En vacas, ¿no? Y muy interesante ver eso en vivo en directo. Esperemos post pandemia se tenga la oportunidad, ¿no? Entregar al laboratorio, bueno, en el caso de seres humanos siempre es importante esto por el tema del tiempo, ya que justo por ahí se ha mencionado el tema de cuánto tiempo podríamos nosotros contabilizar que el espermatozoide va a estar viable para su observación. Bueno, en primer lugar debemos recordar que la viscosidad y la densidad del propio semen como tal es un problema. Entonces, en el laboratorio se solicita que máximo haya pasado 1 hora, ideal 45 minutos post masturbación. Y si llegó de inmediato, igual le vas a dar un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a permitir que no esté tan viscoso o tan denso en este caso, para poder observar los espermatozoides en su movilidad lo más real posible, ¿no? Y es por eso que justamente vamos a hablar de las características primero macroscópicas en este caso, ¿no? Vamos a ver en primer lugar que entre media hora y 1 hora el líquido seminal tiene que estar, como el nombre dice, líquido. O sea, el semen tiene que ser ya líquido. A ese proceso lo llamamos licuefacción. Le damos tiempo suficiente para que se genere, en este caso, ¿cómo se llama? El semen tiene que estar líquido, ¿no? Y tú lo coges en el envase, te das cuenta cuando lo mueves, ¿no? Y es completamente líquido. Si pasa más tiempo de esto, ya tenemos problemas que hay probablemente proteínas, ¿no? Que están asociando, generando como coágulos, y eso no genera una licuefacción adecuada, ¿no? Y recuerda que está el fibrinógeno por ahí. Viscosidad, ¿no? Y la prueba es bien sencilla, utilizando una pipeta facial de plástico, coges un poco de la muestra y lo dejas gotear. Cuando gotea, se comienza a estirar el semen. Entonces el filamento tiene que ser no mayor a 2 centímetros cuando se forma. Si se forma más de esto, el mismo principio, ¿no? Estamos viendo en este caso que la viscosidad está aumentada, ¿no? El aspecto tiene que ser homogéneo, en teoría es un color gris opalescente, ¿no? A lo mejor cuando una alumna es blanco oscuro, bueno, no sé cómo sería un blanco oscuro, pero bueno, me lo comentó así, pero es un color, ¿no? Gris, claro, más o menos, ¿no? Cualquier cambio amarillo, verde, rojo, marrón, que sí existen casos y evidencias de esto, pues obviamente es una alteración, ¿no? El color en sí, grisáceo opalescente, está relacionado a la concentración, en este caso espermática. Si es de color rojo, normalmente está asociado a la presencia de sangre. Sangre que se puede deber a una infección, como les decía, indolora, ¿no? Pero que el único síntoma sería que cuando eyacula libera la sangre, ¿no? Los eritrocitos se van a encontrar en la muestra en este caso. Y si es una infección, aparte de glóbulos rojos, también puede encontrar glóbulos blancos también, ¿no? Los leucocitos, en este caso, presentes. Muy bien, volumen seminal que deberíamos tener, ojo, esto es mínimo 1.5. Entonces ya ahí dirán, profesor, 1.5, yo he visto más, ¿no? Probablemente, entonces tranquilo, acá dice 1.5 a más. Sin embargo, cuando hay demasiado volumen seminal, hay que ver el tema de la concentración, porque se está diluyendo la muestra. Está diluyendo en este caso el espermatozoide, y eso no es bueno tampoco. Entonces, en la biología, por eso, para la OMS, menor a 1.5 ya es tema de infertilidad. O sea, mínimo te pide 1.5 mililitros para no entrar en ese grupo de infertilidad. No 2, 3, 4, 5, ya pues está bien, que sea a más. ¿No? Por eso es que se menciona el tema de la hipospermia, cuando hay poca cantidad, no de líquido seminal, menor a 1.5, pero también cuando hay valores muy elevados, ¿no? Como 5, 6, 7, es como que raro, ¿no? Eso es la hiperpermia. Y habría que ver si está alterando de alguna manera a la fertilidad también, ¿no? pH.
Miren que el pH en este caso es ligeramente alcalino, ¿no? Esa es la frase que siempre escucho de mis amigos cuando me dicen 7.2. 7.2 es alcalino y punto, es alcalino. O sea, la teoría en química nos dice 7 neutro, más de 7 es alcalino, 7.2 es alcalino. Ya que le quiera decir ligeramente alcalino, bueno, ¿no? Toca un poco más. Puede ser un poco más alcalino, pero si ya comienza a sacarse al 8 hay que ver por qué también. Si se vuelve cada vez más alcalino, probablemente es un problema en la secreción de la vesícula seminal. Y también hay que ver por qué. También yo quiero que sea alcalino, pero hay que saber por qué. Y cuando se vuelve ácido, ¿se acuerdan de la fosfatasa, prostática ácida? Pues justamente habría que ver qué está pasando en la próstata, ¿no? ¿Por qué se está poniendo ácido? ¿Qué variable o parámetro, para ser más preciso, está pasando, ¿no? Biológicamente hablando. Entonces, en la parte macroscópica, eso se hace observando prácticamente la muestra, como cuando se hace un análisis de orina, no con observarlo nada más. Pero ya en el tema microscópico, ¿no? Ya que ustedes saben que habría que llevarlo a una lámina por objeto, para llevarlo al microscopio y observarlo todo. Bueno, ¿qué se pueden evaluar? Se pueden evaluar varias cosas, ¿no? Agregación o aglutinación de los espermatozoides. Una cosa es que se agreguen, es decir, que se unen con unas cosas, y otra cosa es que se aglutinen, ¿saben? Cosas diferentes entre ellos mismos. Presencia de células redondas que nos podrían estar indicando, en este caso, en la presencia de células que no son obviamente reproductivas, pues son células justamente del epitelio uretral, por ejemplo, que también se pueden encontrar en orina. Cuando uno orina y micciona, recuerden que libera eso. Ya, perfecto. En una persona con diabetes varía el pH del esperma. Ya, bacán. Uno de los problemas más grandes de las personas con diabetes es la acidosis. ¿Se acuerdan ustedes? No sé si en bioquímica les explicaron cuando llevan metabolismo, creo que es en el último capítulo, bueno, cuando yo llevaba bioquímica en la universidad, en el último capítulo, porque era el consenso de todo. Y te explicaba qué pasaba cuando tú ayunabas, por ejemplo, ¿no? En el caso de la diabetes, aunque ustedes no lo crean, es como un ayuno, porque la persona con diabetes, en este caso en particular, lo que va a pasar es que la persona con diabetes, el cuerpo cree y asume de que no hay comida, que no hay glucosa, y como asume que no hay glucosa, utiliza grasas. Pero en el metabolismo de las grasas, ustedes recordarán por bioquímica, que se generan cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, como la cetona entre ellos, por ejemplo, ¿no? La propia cetona se genera también, ácido butírico y otro más que no recuerdo. Estos se generan y se acumulan en la sangre. Estos cuerpos cetónicos son tóxicos y acidifican la sangre y acidifican por ende al organismo. Entonces hablamos de una acidosis metabólica también por un lado. Entonces el cuerpo va a tratar de compensarlo. Entonces una persona con diabetes no controlada, mal controlada, o que todavía no sabe que tiene ni siquiera diabetes, pero ya está teniendo obviamente este problema, pues va a tener el pH ácido. ¿Se acuerdan que les dije que hay un truco para alcalinizarlo? Bueno, el truco es bien sencillo. Independiente de su alimentación, su insulina, lo que necesite, si es diabetes tipo 1 o tipo 2, el tema radica básicamente en darle bicarbonato, literal, bicarbonato, para que el bicarbonato en este caso cambie el pH de la orina, porque las personas con diabetes van a tener este problema de la eyaculación retrógrada. Entonces pues va a salir la orina, entonces para volver el pH de la orina un poco más alcalina y tratar de protegerlo en este caso, ¿no? Para salvaguardar algo de espermatozoides para una fertilización in vitro. O sea, es genial, en ese caso, la forma en la que se utiliza la bioquímica, no como concepto general. Esa fue la pregunta, Lice. Muy bien. Después también, ¿qué podemos ver? La vitalidad y la movilidad o motilidad, que lo vamos a ver en un momento, en qué se diferencia, estimación de la concentración, y lo que preguntó también dice sobre el tema de la morfología espermática, ¿no? Vamos a ver cuánto es el porcentaje mínimo aceptable para decir que el varón pues es apto. Muy bien, vitalidad. Evalúa más que nada la integridad de la membrana plasmática del espermatozoide. Como toda célula, ustedes saben que tiene una membrana espermática. Esta membrana plasmática puede sufrir daños. De hecho que sí, puede sufrir daños. ¿Por qué? Está saliendo expulsado, está peleando contra pHs, está atravesando un camino muy largo por el útero, o sea, va a pasar muchas cosas. Pero si del cuerpo del macho ya de por sí sale alterado en su integridad, o ya está muerto el espermatozoide, literal, o ya está muerto, o está por morir. Y en ese caso se utiliza un colorante muy conocido, que bueno, lo tenemos en el laboratorio, ya esperemos que posteriormente podamos volver y hacer la práctica ya, ¿no? Que se utiliza la eosina, y básicamente vemos que si se colorea completamente el espermatozoide, quiere decir que la membrana del espermatozoide está dañada y permite que el colorante ingrese como Pedro en su casa, y eso pues está mal.
y entonces el espermatozoide ya estaba muerto. Mientras si no lo tiñe, o sea, solamente se queda como que afuerita, ¿no? Pero no lo tiñe en sí, pues era un espermatozoide que estaba bien. Obviamente esto hay un inconveniente. Cuando yo hago esta prueba ya no puedo usar estos espermatozoides porque ya están contaminados con colorante, pero me está hablando de la representatividad de la muestra y del paciente o del sujeto de estudio. Entonces ahí sí es importante. Test hiposmótico, que básicamente se genera, ustedes saben, ¿no? Un medio hiposmótico en este caso es bajas concentraciones de sales, y deberíamos de ver cualquiera de esas posibilidades, ¿no? Y vamos a notar básicamente que en base a la hinchazón que se genera de la cola, pues podremos saber si el espermatozoide todavía está vivo o no. Eso sí no lo hacíamos en el laboratorio, es muchísimo más sencillo hacerlo de esta manera. Dependiendo del laboratorio donde tú estés trabajando, puedes hacer los dos o al final eliges hacer uno. Muchos de mis amigos solamente hacen el primero en realidad, que es más sencillo que hacer, ¿no? Es más rápido en realidad. Y por el lado de la concentración o el conteo de espermatozoides, pues vamos a ver. Según la OMS de 2010. Número total de espermatozoides, ojo, por eyaculado. Por eyaculado. 39 millones a más. Pero si hablamos de concentración de espermatozoides por mililitro, es una concentración, 15 millones a más. Entonces ahí vemos un poco la diferencia al momento de explicarlo. Entonces, si por ejemplo yo tengo un paciente que ha liberado 2 mililitros de semen, en este caso, y yo encuentro 15 millones en un mililitro, pues entonces yo puedo decir que han habido aproximadamente 30 millones de espermatozoides. Así que eso es un dato muy importante para hacer las comparaciones, ¿no? En este caso de los pacientes o de las personas de estudio en este caso. Bueno, acá se ha puesto solamente como un tema diferencial, ¿no? El Cámara de Neubauer, que es probablemente la que ustedes más usan, la de Mackler, que también la tenemos acá, pero creo que todos nosotros, yo personalmente no he trabajado con la de Mackler, solamente sé que es Inca y por eso nunca me la han querido dar, pero la de Neubauer sí, pues es relativamente más usual. Hasta hay de Neubauer desechables también, pero es un gasto innecesario, sobre todo una contaminación al medio ambiente, ¿no? Voy finalizando, nos falta más o menos y de ahí ya comenzamos con su actividad, chicos, así que todavía no se escapen. Morfología. ¿Qué consideramos normal? El tema de la cabeza, la famosa pieza medio cuello y la cola. En el tema de la forma tiene que ser oval, sin embargo acá hay que tener mucho criterio y esto en varias exposiciones que he estado presente sobre la morfología de las cabezas. Noto que entre los expertos inclusive hay ciertas diferencias cuando dicen, no, ese no es normal, ese es normal, pero al final cada uno lo estandariza en su laboratorio, ¿no? La visión acrosomal, básicamente, de un 40-70% lo vamos a encontrar de manera normal. En el caso de la pieza media, 40-70% del tamaño de la cabeza. En la pieza intermedia es fina, regular, ¿no? Básicamente como lo vemos en muchas imágenes. Alineada siempre al eje central de la cabeza, es como pues la base, por así decirlo, ¿no? Y en el caso de la cola, pues básicamente es literal como un superflagelo, por así decirlo, y se va adelgazando cada vez más. Y la longitud, pues es obviamente variable, ¿no? Tiende a ser hasta 10 veces más largo que la cabeza propiamente del espermatozoide, ¿no? Entonces ahí un poco para tener comparaciones y podemos darnos cuenta fácilmente cuando una cola es muy pequeña. Ya que si vemos una cola que es el doble del tamaño de la cabeza, es como que, ¿what? ¿Por qué? Sí debe ser mucho más grande, ¿no? Entonces ahí es el plan, ¿no? Y bueno, existen diferentes tipos de metodologías de la tinción, inclusive con la anterior mencionada de la colorante de eosina también se puede observar algo de esto, ¿no? Pero vamos a ver que hay otras opciones también, ¿no? Y utilizando, por ejemplo, algunos con Wright, por ejemplo, el otro es Yensa, al final, bueno. Uno ve esta imagen y lo recuerdo muchísimo porque me tocó justo también verlo en la maestría con unos compañeros y recuerdo que muchos de mis compañeros me decían, no, el número tal, no lo voy a decir cuál, pero el número tal, no nos parece normal. Entonces, y son imágenes sacadas del manual de la OMS. Entonces, acá viene mucho el tema de la experiencia, su trabajo, lo que ustedes consideran normal y nada, pues, ¿no? Y lo tomarán como un valor. Pero cuando ven esa supuesta normalidad, la tienen que ver en todos los demás espermatozoides y contabilizarlos, ¿no? Es el criterio que tienes que seguir en todo caso. Bueno, yo creo que acá de anormal es notorio.
sea, yo creo que al ver esto, pues... Y acá, por ejemplo, me acuerdo una vez, en un examen que hice cuando me iniciaba como docente en la universidad, les puse, me acuerdo, y me pusieron, no, que era normal, y el alumno sí, porque me acuerdo que fue un alumno, me dijo, profesor, pero está bien, está en punta, me dijo. Y yo dije, en punta, pero es, la pregunta era si era de humano, le dije, porque si ustedes han visto la guía práctica, se puede saber por morfología más o menos de qué organismo es, ¿no? Y el humano no termina en punta. Por eso, inclusive, este diagrama que ustedes ven acá no es exacto. También cuando uno dibuja, ¿no? Y se da cuenta pues que está dibujando por dibujar. Ok, pero bueno, son temas de morfología, ¿no? Miren, ¿no? Acá, anormal también. Miren el cuello, miren la cola. Está muy doblada, está más delgada por partes, ¿no? Además en el número 1, por ejemplo, tanto la cabeza como la pieza media y la cola están afectados, o sea... Acá tenemos, no sé si llegan a ver bien, acá hay dos colas en realidad, una bifurcación, acá está, no avanza prácticamente nada, peor todavía, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros de límite inferior para la OMS para decir que todavía no entramos al grupo de los infértiles en el caso de los varones? Bueno, vamos a ver. Habíamos mencionado que el volumen 1,5, el pH 7,2, ¿no? Y estamos todavía dentro de lo normal, dentro de lo fértil. Número de espermatozoides por eyaculado, igual, 39 millones. Por concentración de espermatozoides, 15 millones, también hasta ahí habíamos visto. Y vamos a ver el tema de la motilidad progresiva, que es la motilidad, ¿no? que se genera cuando el movimiento de espermatozoides es en una dirección, en una sola dirección. Entonces ahí me da un 32%. O sea, mínimo necesito 32% y estamos bien. Estamos bien. Menos de eso ya está entrando en infertilidad. Cuando hablamos de la motilidad total es tanto los progresivos como los no progresivos. Los progresivos hacen este movimiento, es decir, siguen una dirección. Los no progresivos hacen un movimiento a veces así, como que dan vueltas, ¿no? Pero están en movimiento. Puede ser que en el momento de análisis en la lámina hacen eso, pero podría ser que al momento del eyaculado en el cuerpo de la mujer, pues sí se muevan bien, como que se está moviendo. Entonces ahí sí un 40% sumado entre los dos. En el caso de la vitalidad, miren, que por lo menos un poco más de la mitad, 58% de esos espermatozoides tienen que estar vivos, un poco más de la mitad para tener todavía y decir que son fértiles, ¿no? ¿Qué quiere decir todo eso, profesor? Porque ya me estamos confundiendo con lo de fértil, que con esas características, estos valores, esta persona todavía puede embarazar a una mujer sin necesidad de ayuda o tecnología reproductiva. Y miren, acá contestando a la pregunta de la normalidad, miren chicos en general, necesitas 4% de normales, ¿ah? Solo 4% para el OMS y todavía eres digno, pero menos de eso ya no. O sea, puedes tener hasta 95% de anormalidades en tus espermatozoides y todavía es considerado fértil. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que si tú ves prácticamente así tus espermatozoides, pero encuentras un 5% de dignos, todavía no entras en infertilidad, como definición para la OMS. Obviamente yo creo que ninguno de los caballeros se va a sentir muy satisfecho que vea tan poca cantidad. Y ahí se analiza, bueno, en el caso de los alumnos, como son siempre jóvenes y hacemos esto en el laboratorio, pues vemos obviamente morfologías espermáticas muy superiores a esto. Muy superiores, entonces hemos encontrado 20, 30, 40%. Ya, pero vean que para el OMS hasta con 4, o sea, 4 de cada 100 espermatozoides que estén bien, fértil. Buena pregunta. ¿Qué tipo de prueba? Yo creo que mi mejor amigo, justo, que es biólogo obviamente, él es experto en esta área. Justo fue entrenado por uno de los mejores de acá de Perú. Y yo le pregunté lo mismo, porque yo soy un flojo para contar. O sea, un flojo total. Y le digo, ¿no hay un programa de computadora que lo cuente por mí? Y me dijo que sí, hay programas que cuentan. Pero en realidad lo que hacen ellos es contarlo literal. Y bueno, pues él me capacitó un tiempo por un tema, ¿no? Digamos, hacer juntos. Y pues la verdad que es todo un estrés. Ver una lámina y ver cómo cuando se coge a una velocidad increíble. Claro, hay programas que te graban en video y después puedes contarlo.
pero ellos lo hacen en vivo y en directo, y te cuentan todo. Así que no tengo el nombre de los programas, sí sé que existen, voy a consultar y les puedo dejar el nombre del Teams, pero prácticamente ellos me decían que lo hacían con la vista, y literal, me parecía, sin contar nomás linfocitos, me estresaba cuando hacía mi extinción de byte, ahí era peor todavía, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cuando tienes la paciencia de hacer este tipo de exámenes. Pero bueno, vamos a averiguar los nombres precisos, o por lo menos los que él haya utilizado, y yo se los paso, porque para mejoramiento genético animal, para calidades dramáticas, también hay programas que hacen lo mismo, ¿no? Inclusive recuerdo que un documental que hizo Discovery Channel hace varios años atrás hablaban de ese programa. No dijeron el nombre por un tema comercial, pero sí ahí mostraron que se podía hacer, y ahí justamente fue un poco después que mi colega me dijo que sí, pues sí existen. No siempre, ya por ir finalizando, no siempre el resultado de un espermatograma con valores normales está correlacionado con la fertilidad. Y ahí es donde nos podemos pensar, ¿qué? O sea, si como biólogos nos han enseñado siempre que hay una correlación entre lo fértil y la calidad espermática, ¿por qué aún así, si supuestamente yo salí, vamos a ponerle bien en mi espermatograma, por qué aún no tengo la capacidad de fecundar? O sea, mis espermatozoides, ¿no? Porque todavía puede pasar. Ahí viene lo que decíamos de la infertilidad idiopática en el varón, en este caso, pues estamos hablando solamente de machos ahorita. Entonces, para esto hay que hacer, ¿no? Análisis de las hembras, ¿no? Las mujeres en este caso, pero hembras en general me refiero. Y también se pueden hacer otros estudios también de factores, ¿no? De infertilidad. Y aún así podría existir que no. O sea, la naturaleza es tan caprichosa, chicos, de verdad. Yo tengo igual dos amigos colegas con los cuales estudiamos juntos en la universidad, ya avanzados en su edad, porque obviamente mi generación no es tan joven, y la esposa, porque es esposa de mi amigo, bueno, los dos son mis amigos, la esposa fue al ginecólogo, al médico, todo, y le dijeron que era infértil, y mi amigo también, porque ella por edad, y bueno, hicieron todo lo que pudieron en base a la tecnología reproductiva, y no salía embarazada, y bueno, los dos dijeron, bueno, pues, ¿no? Cosas del destino biológico, y siguieron su vida, más tranquilo. Y un día me lo encontré por la universidad justo antes de la pandemia, me lo encontré, sí, pues, en febrero, por ahí. Y lo veo pues contento, feliz, ¿no? En realidad yo pensé que era por temas laborales, y me dice que su esposa estaba embarazada, o sea, mi amiga también, ¿no? Y yo, ¿qué? ¿What? ¿Cómo? Y me dice que sí, que salió embarazada de manera natural al final. Y después de tantos años de haber invertido, gastado dinero, y no haber concebido, ¿no? Entonces, eso explica mucho en la biología. Y no es el único caso que he escuchado varios casos así. Pero yo asumo y yo creo muchísimo en el tema del estrés. Yo considero que el tema del estrés es un factor muy, muy importante. Porque al final la biología podrá ser controlada por muchas cosas, pero el tema mental, estrés, es bien complicado. Es bien, bien complicado en realidad, ¿no? Y todos en algún momento sufriremos de estrés por algún tema en particular, ¿no? Pero al final, pero igual, como no hay ese estudio correlacional con mi compañero, pues obviamente puedo decir que ha sido una infertilidad, en este caso de tipo idiopática, ¿no? Que es lo que les decía. Y que, bueno, bien por ellos, ahora su hijita está linda, está hermosa, felizmente salió a ella. Así que nada, ahora felices y contentos ellos. Bueno, infertilidad inexplicada. Eso es algo que los científicos odian, ¿no? Cuando ponemos que algo no se puede explicar. O simplemente no se emplearon todas las herramientas para evaluarlo correctamente. Y eso les duele más a los que hacen esta área. Porque obviamente han hecho todo lo posible. Han hecho todo lo posible por tratar de determinar, en este caso, cuál fue la causa. Pero nada, pues, no lo lograron, ¿no? En todo caso. Ahora, dentro de los parámetros espermáticos, como hemos visto hoy día en parte teórica, y bueno, y asumo que si Carlos no tenía ningún problema, ya cuando todo esto vuelva a la normalidad y quede en el laboratorio, un día podemos realizarlo. En realidad esto es relativamente rápido de hacer, y si hay suerte poder invitar a mi colega, ¿no? Que es justo mi amigo, para que les dé una charla más personalizada, porque es un especialista en esto. Hemos hablado solamente de concentración, morfología y motilidad, nada más.
Pero hay más cosas, como por ejemplo la fragmentación de ADN, las aneuploidías que se pueden estudiar por FISH en este caso, ¿no? Que son ya pruebas moleculares. Entonces, ¿se puede hacer más? Sí, se puede hacer mucho más. Y esto ya no estamos hablando del tema de los embriones, que también es otro tema de estudio, porque el embrión al final no prospera también, ¿no? Entonces, con esto ustedes notan que el área de infertilidad, en el caso de seres humanos, es un tema bastante interesante y con bastante información que hay que tener en cuenta. Y ahora pues vamos a ver qué es lo que tendríamos que, bueno, qué es lo que ustedes van a realizar como actividad del día de hoy. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿Algo que me quieran decir? ¿Todos vamos bien? ¿Están por ahí? ¿Pueden levantar todos su manito, chicos, para saber que están ahí? ¿Qué van a hacer ahorita? Sencillísimo. Ustedes van a ir buscándolo, yo lo voy a ir poniendo en la tarea del Teams como siempre. Ustedes tienen que buscar 3 artículos, los que quieran, inglés, portugués, alemán, chino, español. Lo que sí les voy a pedir es que traten de no usar los mismos. Y es muy complicado, yo lo sé, pero más o menos uno ya se da cuenta cuando usan los mismos artículos. Y van a buscar los parámetros de calidad espermática para ganado vacuno, para ganado ovino, ¿no? O sea, qué parámetros se utilizan ahí, que van a ver que son los mismos que yo he mencionado, solo que los valores van a cambiar, nada más. Entonces me dicen, por ejemplo, ¿no? Profesor, el artículo de Escoto del 2014 menciona que los parámetros de calidad espermática o evaluación espermática en ovinos es o son de, y ponen pues los valores. Todo esto resumido. Colocan sus datos, colocan la bibliografía y se acabó. Es de ganado vacuno, ganado ovino y de porcino, de los 3. Nada más, sencillo, ¿ya? Buscan un artículo, buscan los resultados, los parámetros que se utilizan, artículos científicos, como le digo en cualquier idioma, ponen ahí, ¿no? Ganado vacuno, 1, ¿no? Los valores y su fuente biográfica. Siguiente, ovino, valores, fuente biográfica. Y todo eso le saldrá pues en una página, máximo 2 de un Word. Y lo subimos como siempre a la tarea del Teams que la estoy creando en este momento. ¿Queda claro, chicos, lo que tienen que hacer? ¿O hay alguna no. Profesor, solamente nada más, ¿cierto? Exacto, sí, pero por favor, colóquenlo ordenadito, ¿no? O sea, no, pum, lo pego así a la mala como para acabarlo, ¿no? Lo ordena bien bonito, ¿no? Los datos nada más, ¿no? De cuáles son y su referencia bibliográfica. Nada más,
Muy amable. Gracias.